Bienvenidos a Misterios y Tesoros Mitológicos. ¿No sabrás esto del rey Salomón? Esta historia impactante y desgarradora como las batallas del rey Salomón y sus muchas esposas. Nuestra historia comienza en un día tranquilo y pacífico dentro de los confines del Palacio Real, donde Salomón se sentó en tranquila contemplación. El comienzo del reinado, 970 a.C. Se sabía que el rey Salomón, famoso por su sabiduría, gobernaba su tierra con mano benévola asegurando que cada parte de su vasto reino fuera pacífica y próspera. El rey Salomón, hijo del rey David y Betsabé, nació alrededor del año 990 a.C. Su ascenso al trono de Israel fue turbulento. Se dice que a la edad de 20 años, en el 970 a.C., fue coronado rey, tras la muerte de su padre. David le había elegido como sucesor, a pesar de no ser el hijo mayor. El reino de Salomón comenzó con un gran esplendor, fue proclamado en Jerusalén en un 15 de abril, en medio de aclamaciones populares. Una de sus primeras decisiones fue asegurarse de que ningún rival pudiera desafiar su poder. En 968 a.C., en el primer año de su reinado, ejecutó a su medio hermano Adonías, quien había intentado reclamar el trono. Otros enemigos y opositores políticos, como Joab, el comandante de su padre, fueron también eliminados. En total, las primeras purgas dejaron cerca de 30 líderes muertos. Consolidación de poder y alianzas matrimoniales, 965 a.C., el joven Salomón comprendía la importancia de las alianzas matrimoniales para consolidar su poder. Se casó en 965 a.C., el 12 de marzo, con la hija del faraón de Egipto, sellando una alianza importante y asegurando la paz con Egipto. Este fue solo el inicio de una serie de matrimonios políticos. Con el tiempo, Salomón adquirió un harén con 700 esposas y 300 concubinas, como se relata en la Biblia, 1 Reyes 11:2.3. Estas mujeres venían de diferentes naciones: moabitas, amonitas, edomitas, sidonias y hititas. Se dice que cada matrimonio simbolizaba un tratado o un pacto de no agresión, pero también fue fuente de intriga y corrupción. El auge de su reino y el Templo de Jerusalén, 960 a.C., el mayor logro de Salomón fue la construcción del Templo de Jerusalén. En 960 a.C., el 1 de octubre, se inició la construcción del famoso templo, con grandes cantidades de oro, cedro y piedras preciosas. Se completó 7 años más tarde, en 953 a.C., y fue dedicado a Yahvé en una ceremonia grandiosa el 12 de julio. Sin embargo, durante este periodo, la gente empezó a murmurar sobre las enormes cargas de impuestos que el rey imponía para financiar sus proyectos. El templo costó la vida de muchos trabajadores que, obligados a jornadas extenuantes y condiciones peligrosas, sucumbieron a accidentes y agotamiento. Se estima que murieron más de 15.000 trabajadores en los 7 años que duró la construcción. Las conquistas y la expansión del reino, 950 a.C. 940 a.C. En 950 a.C., el 16 de marzo, Salomón lanzó una campaña para expandir las fronteras del reino hacia el norte, sometiendo a los arameos y tomando control de Damasco. Esta conquista se celebró con un gran desfile en Jerusalén el 3 de abril de ese mismo año. Sin embargo, su agresiva expansión provocó la ira de los pueblos vecinos y desató conflictos constantes en la región. En 947 a.C., el 10 de junio, invadió Edom y sometió la región, ejecutando a casi 10.000 soldados edomitas y capturando muchas ciudades. A pesar de sus éxitos militares, los costos humanos fueron altos y la opinión pública en Israel comenzó a volverse en su contra. El auge del lujo y la decadencia, 930 a.C., a mediados de su reinado, Salomón se dejó llevar por el lujo y el placer. Se dice que organizaba banquetes diarios con cientos de platos y miles de invitados. En el 930 a.C., el 8 de febrero, celebró un banquete monumental en el que se sirvieron 50 bueyes y 100 carneros asados, así como cantidades incalculables de vino y especias. Su obsesión por el lujo y las mujeres le llevó a descuidar el reino. Su noble y desinteresada búsqueda de la paz proporcionó a sus súbditos una inquebrantable sensación de seguridad y satisfacción. La era dorada del reinado pacífico de Salomón fue una época en la que cada hombre podía refugiarse bajo la sombra de su propia vida higuera, donde el poder no estaba bien, donde la justicia y la equidad eran muy apreciadas. El pueblo comenzó a resentir su gobierno y a criticar su estilo de vida opulento. En 928 a.C., el 22 de septiembre, hubo una revuelta en el norte, donde miles de campesinos exigieron un alivio de los impuestos. Salomón envió a su ejército para sofocar la rebelión, matando a 3.000 personas en un solo día.
La caída y la ruina, 925 a.C. Los últimos años de Salomón fueron oscuros y llenos de inestabilidad. Las mujeres extranjeras con las que se había casado le alejaron de su fe original, y comenzó a construir templos para los dioses de sus esposas. En el 925 a.C., el 14 de mayo, se erigió un altar en Jerusalén dedicado a Astarte, la diosa sidonia, provocando la ira del sacerdocio y del pueblo. En 922 a.C., el 18 de agosto, el profeta Ahías predijo la división del reino como castigo por los pecados del rey. La profecía se cumplió pronto. Jeroboam, uno de sus propios oficiales, se rebeló y en 920 a.C., el 3 de diciembre, se declaró rey del norte. Los 10 tribus del norte se separaron, formando el reino de Israel, mientras que Salomón quedó con solo Judá y Benjamín. Del reinado de Salomón surgió una lección crucial: una rara mezcla de amor y guerra engendra discordia. Un incesante ataque de venganza y contraataque deja una tierra desolada y un rey desolado. Pero al recorrer el camino de la reconciliación y la persuasión por la paz, Salomón finalmente logró sellar las heridas dejadas por la guerra. La historia de las batallas del rey Salomón y la desgarradora pérdida de sus esposas sirven como un conmovedor recordatorio del costo humano de la guerra y el impacto duradero de la paz. Es una historia que resonará en los pasillos de la historia, conmoviendo los corazones de los posibles conquistadores y de las fuerzas de paz por igual. Al final, no fue el tamaño de su reino ni el número de batallas ganadas lo que definió el legado de Salomón. Fue su incesante viaje hacia la paz, su sacrificio desinteresado y su fortaleza duradera lo que se convirtió en su testamento duradero. A raíz de su pasado crudo y violento, el faro de armonía que representaba Salomón sirvió como faro de esperanza para los reinos y los tiempos venideros. La ciudad de paz, hijo de David, autor de Proverbios, Salomón usó muchos sombreros durante su ilustre vida. Pero fue el manto del rey quien trabajó incansablemente por la paz, incluso en los momentos más oscuros que brillaron más en los anales de la historia. Al cerrar este capítulo de las pruebas y triunfos del rey Salomón, la muerte de su reina fue un acontecimiento doloroso que sacudió su núcleo mismo. Incluso con poder y amor intrínsecos, no podía protegerlo de la tristeza y el dolor. El fallecimiento de sus queridas reinas en el campo de batalla fue un sombrío recordatorio de la imprevisibilidad de la vida. La otrora vibrante corte quedó silenciada por su ausencia, las sombras de sus risas persistían en el aire, y su amor grabado en los corazones de la gente. El reinado de Salomón, inmortalizado por bardos cantantes e historiadores desconcertados, levantó un espejo ante la inutilidad de la guerra y el resplandor de la paz, talló un testimonio de resistencia y restauración. La penuria de la turbulencia de la guerra implacable hacia un reino de tranquilidad eterna atestigua el temple de un rey que se encontró con sus muertos de pie entre las imponentes ruinas de su pasado. En la vida, todos enfrentamos nuestras batallas. Pero es al rendirnos a nuestras pérdidas y aprender de nuestros errores que realmente encontramos la victoria. Incluso cuando está rodeado de luchas y enfrenta obstáculos insuperables, el hombre que se levanta de las cenizas de su desesperación, se mantiene erguido, es el conquistador. El canto del rey Salomón y sus batallas, de amor y pérdida, de guerra y paz, continúa resonando en los pasillos de la humanidad. A medida que atravesamos el tiempo, su historia se erige como un faro, recordándonos que incluso en los tiempos más oscuros, todavía puede haber luz. E incluso después de las batallas más duras, si nos mantenemos firmes en nuestros principios, podremos salir victoriosos. Así es como el reinado del rey Salomón llegó a su fin. No con el ruido de las espadas, sino con el susurro de la paz. Cada día que pasaba, el rey vengativo era reemplazado por un líder compasivo. Y cuando el sol se puso sobre el reinado de Salomón, sobre una vida tejida con amor, pérdida y lecciones, el mundo vio la transformación de un guerrero en un pacificador. Su espíritu, revelado a través de los capítulos de su vida, refleja la resiliencia eterna del alma humana. La historia de Salomón sirve como lección para que las generaciones sigan el viaje de la violencia a la tranquilidad, de la enemistad a la amistad, de la conquista por la fuerza a la conquista por el espíritu. A medida que se desenreda el tapiz de su reinado, destaca un hilo, la compasión. En el tapiz de su reinado se teje la ardiente súplica por una convivencia pacífica. Su corazón, una vez herido de amor y destrozado por las brutalidades de la guerra, se calentó con compasión y se volvió más amable con comprensión. La muerte del rey Salomón, 915 a.C. Salomón murió en el 915 a.C., el 23 de octubre, solo y atormentado por la culpa y la decadencia de su reino. Se dice que en sus últimos días escribió el libro de Eclesiastés, reflexionando sobre la futilidad de la vida y el vacío de sus riquezas. Fue enterrado con todos los honores en Jerusalén, pero el esplendor de su reino nunca volvió a ser el mismo.
El amor, la sabiduría, la valentía y el espíritu eterno de la perseverancia humana representados en la historia de Salomón es un testimonio del tiempo. Los brillantes capítulos de gloriosas victorias y las sombrías notas de deliciosas derrotas en el guión de su vida demuestran el espíritu invencible de la humanidad, el deseo inquebrantable de paz y la búsqueda incesante del amor. Hoy, en la benevolencia que reina y en la paz que prospera, resuena la sabiduría majestuosa de Salomón. Su legado se perpetúa a través de los anales eternos de la historia y los corazones benditos de sus súbditos, resonando en la sinfonía de reinos, su himno sagrado a la curación, a la esperanza y a la paz humilde. Hasta el día de hoy, las lecciones que Salomón impartió siguen vivas, en las coronas de los líderes y en los corazones de los humanos. De su reinado, recogemos la esencia de la paz, esforzarnos, apreciar y, sobre todo, la paz, la conquista más rara y más reñida de todas. Ningún reino floreció tan bellamente como aquel donde la paz era la reina reinante. Ningún gobernante fue recordado con tanto cariño como aquel que dirigió a su pueblo no a través de las batallas, sino a través de los pasajes hacia un futuro lleno de esperanza, respeto y, lo más importante, paz. Ningún cuento fue tan inmortal como la saga de Salomón, el rey de las batallas y el conquistador de la paz.